Bienvenido, Ney Villamil, a Si Mal Recuerdo. ¿Cómo estás? Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos acompañan en la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ney. Es un gusto tenerte. Em, este episodio es con E de envenenar o de envenenamiento. Excelente. Y excelente. Es un tema que aparece una y otra vez en la historia, ¿no? Un tema, una actividad, una acción que sigue apareciendo en la historia y en la literatura, ¿no? Ahora que estábamos hablando fuera del aire, pues se nos ocurrió una lista enorme de envenenamientos famosos e infames también. Entonces, te propongo que vayamos revisando esos ejemplos y poco a poco vayamos extrayendo pues conceptos de esos ejemplos para entender qué es lo que el envenenamiento representa, qué es lo que produce en el que lo atestigua, ya sea en la historia o cuando uno está leyendo o viendo una película. Y digo, hay muchísimas anécdotas, muchísimos casos. ¿Por dónde quisieras empezar? Quizás ¿Por por... qué no nos platicas del origen de la palabra? Sí, Cuéntanos. ese es buen inicio. La etimología siempre está bien. Empezar por ahí. Pues mira, en griego antiguo, la palabra farmacón es la misma palabra que se usa para medicina y para veneno. Eso es muy interesante. Entonces, sí, parece que hay una conexión muy cercana entre el veneno y la cura, ¿no? Em, un griego, quizás el más famoso que murió envenenado, es Sócrates. Claro, Y con la cicuta. claro, la cicuta, ¿no? Lo condenaron a muerte por corromper a la juventud ateniense, porque los invitaba a cuestionar los principios establecidos de esa sociedad, ¿no? Los dioses, específicamente. Tu búho. Exactamente. Cuestionaba el status quo y la acusación fue que corrompía a la juventud ateniense y entonces lo condenaron a muerte. Y no recuerdo si en los diálogos de Platón especifica por qué lo condenan a beber veneno para morir, ¿no? ¿Por qué no, por qué no lo cuelgan o le cortan la cabeza o algo así? Porque él tiene que beber el veneno que lo va a hacer morir. No recuerdo si eso está ahí, pero es muy interesante en el diálogo. No me acuerdo cómo se llama ese diálogo en particular, pero es un diálogo en el que Sócrates está en la cárcel y es la noche previa al momento en el que tiene que morir. Y hay uno de sus discípulos le dice que él puede arreglar todo para que Sócrates escape y se vaya a otra ciudad a vivir en el exilio. Y Sócrates se niega. ¿Te acuerdas de ese Sí, episodio, claro, Ney? ¿no? Hay una película famosa de Antonioni. Hay toda una serie de las vidas de los filósofos de Antonioni, italiana, y la de Sócrates, pues tiene esa escena clásica de cuando le ofrecen huir y dice que no, que él va a cumplir la ley. Está Que ahí él va a cumplir rodeado. la ley, exactamente. Que él va a cumplir la ley, que va a morir rodeado de sus amigos. Eh, a mí se me hace un detalle curioso que no deja que su esposa esté ahí. Dice que está llorando demasiado y que por favor se retire porque está él filosofando con sus amigos, ¿no? Está interrumpiendo el Pero podcast. sí, El podcast a la este, historia. exactamente. No,
y esa es una parte de su razonamiento, ¿no? Primero dice, yo tengo que cumplir la ley, no puedo, no puedo volverme un forajido, pero por otro lado también dice, este veneno es una medicina porque voy a por fin trascender este mundo donde estoy en el mundo de las apariencias, ¿no? Y voy a trascender y voy a ir al mundo de las ideas, donde me corresponde estar como filósofo. Entonces ahí la etimología de la palabra está muy presente, ¿no? Farmacón, medicina y veneno. Medicina y veneno, pues sí. ¿Y qué otros famosos envenenamientos recuerdas, Alex? Porque hay varios en la historia. Sócrates era maestro de Platón y Platón era maestro de Aristóteles. Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Ujú. El padre de Alejandro Magno, Felipe, que era rey de Macedonia, un reino Macedón. al norte de Atenas, como que eran medio salvajes. O sea, eran griegos, pero más como Eran aparte salvajones. de Atenas, sí. Sí, es al norte Macedonia. Y se volvieron muy poderosos, especialmente después de las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Entonces, después de Esparta. esas guerras quedan esas dos ciudades muy debilitadas y Macedonia como que llena el vacío de poder y conquistan todo el mundo, pero empiezan a conquistar antes de Alejandro, con Felipe. Y en fin, em, Felipe recluta a Aristóteles para que sea el tutor de Alejandro. Y Alejandro, pues imagínate, recibe instrucción directa de Aristóteles. Mayor Y es filósofo muy de su inteligente tiempo. además. Sí, sí, además es un muy buen estudiante. O sea, sí, sí, no solo era un gran general y un guerrero, era un filósofo también. Y finalmente, pues Alejandro se lanza en la conquista de todo el mundo, llega a la India, em, conquista partes de la India, creo, y se muere ahí. Se muere de una fiebre, no se sabe bien. Y Plutarco, en la vida de Alejandro, dice que uno de las explicaciones o de las leyendas que hay en torno a la muerte de Alejandro es que Aristóteles lo mandó a envenenar. ¿Pero qué Pero motivos luego de tendría inmediato, pues Aristóteles para hacer eso? ¿De tenerlo en sus ansias de poder o qué? ¿O yo alguna creo que de venganza tenerlo en sus personal? ansias de poder. Que era tremendo, digo. Alejandro era una cosa Sí, impresionante de conquistador. era una cosa impresionante, sí. Como pocos generales en toda la historia ha habido, ¿no? O sea, digamos, top 3. Quizás, sí, sí, top 3 sin duda. Sí, pero Pero yo no conocía esa leyenda o esa hipótesis de que hubiera sido envenenado. En fin, es muy interesante ponderar los motivos que pudo haber detrás, ¿verdad? es que justamente eso es lo que tiene el envenenamiento, que, que no se puede, no, o bueno, hoy en día ya se puede, pero hasta hace muy poco, muy recientemente, no se podía saber bien si la persona había muerto por envenenamiento. Era Claro, muy no había difícil de autopsia científica. identificar. No, exactamente. Entonces, hasta ya entrado el siglo XX, no se podía saber. Entonces, realmente a lo que se iba la gente cuando investigaba un caso así turbio de posible envenenamiento era los motivos de la gente que pudo haber envenenado a la víctima. Claro, Es muy interesante, o sea, diferente a un... Sí, una investigación policíaca más que
clínica o química, Exactamente. o A lógica, digamos. diferencia de un balazo, que es, o sea, obviamente la persona, o un apuñalamiento, obviamente la persona murió de acuchilladas, ¿no? Sí, Pero el envenenamiento es sigiloso. sí. Sí, hay grandes especialistas de envenenamientos, ¿no? Este, Claro, siempre hay un químico, un alquimista por ahí que prepara las sustancias. Todas las civilizaciones, yo creo, un médico. sí, de hecho hay una en la época de los Césares, muy famosa, o sea, muy infame, que se llamaba Locusta. Gusta. Locusta, ¿te acuerdas de ese libro de Robert Graves que se llama Yo Claudio? Sí, claro. Hay Claudius. Sí, yo la verdad lo empecé a leer y no lo terminé, pero lo quiero terminar. ¿Tú lo leíste? Sí, sí lo leí hace muchos años, pero ya no me acuerdo. Han pasado muchos años. Pues a Claudio lo envenenan, o bueno, se piensa que lo envenenan, no se sabe. Y motivos, pues hay muchísimos, ¿no? Entonces, realmente es imposible saber si lo envenenaron o no. La unidad del poder, cuando es un envenenamiento producido por un enemigo, pero cuando es suicidio, este, pues es más fácil de detectar porque la gente normalmente declara eso o hay testigos, como en el caso de Sócrates, que es propiamente un suicidio, o el de Cleopatra, ¿no? Que Cleopatra, a la llegada de los enemigos alrededor de su palacio, pues decide matarse junto con Marco Antonio, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Ese es el envenenamiento por suicidio y también hay el envenenamiento por accidente que probablemente sea el más común. No sé, ¿tú qué piensas de eso? seguramente es el más común. Sí, sí, Se comieron una carne en mal estado, un pescado ya medio viejo o sí. algo y te hace daño, te envenenas y te mueres. Y en la antigüedad, pues era más fácil morir por una causa así que actualmente, que tienes muchos recursos médicos, ¿no? Unos hongos que te comes y no sabes si eran los correctos y te mueres, claro. Sí, el envenenamiento por accidente es el más común. Yo creo que, y eso es fácil, como dices, es fácil de detectar, ¿no? O sea, sabes que fue por eso. Pero, y el envenenamiento por suicidio también, como Cleopatra, como Sócrates y muchos otros, también, claro, es fácil de detectar. Pero el asesinato, que es pues el más interesante, creo yo, Sí, es es más sigiloso. dramático. Es como que muy femenino, ¿no? Dirías tú. O sea, es Pues el modus operandis propio de una mujer claro, porque para no cometer un implica, asesinato. no implica violencia o fuerza física, sino Ujú. astucia, inteligencia y conocimiento de la química. Sí, En pues en la historia seguramente ha habido muchas envenenatrices. Hablabas de sí. Locusta, ¿no? Locusta era la que procuraba veneno para la corte de los Césares. Agripina, no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero Agripina creo que era, no sé si era la madre o más bien era la esposa de Claudio. Y ella fue la que procuró, se dice que procuró el veneno con Locusta y se lo dio a, Claro. mm, a Claudio. Y finalmente el sucesor de Claudio, que creo que era Nerón,
aquí sí ya no me acuerdo bien, pero alguien ya se decide deshacer de Locusta y matarla, porque tiene demasiado poder. Yo creo que es por su conocimiento del veneno y también por todo el conocimiento de todos La los política, envenenamientos que facilitó, ¿no? claro. Sí, tienes razón, las mujeres intervienen ahí sin necesidad de recurrir a un estrangulamiento o apuñalamiento, que es una forma de atacar más masculina. Sí, ¿te acuerdas de Otelo de Shakespeare? Sí, Sí, ahí esa obra se trata de Otelo, que es un general de la moro. Armada veneciana, un moro, ¿sí? Y Tiago, creo que es otro militar del ejército de Otelo, pero lo odia, le tiene mucha envidia y hace toda un plan para manipular a Otelo, para que Otelo piense que Desdemona, que es su esposa, le está siendo infiel y lo enloquece con eso, Con los celos, sí. con celos. Y finalmente, eh, Otelo dice, ya, la voy a matar. Y decide envenenarla a Desdemona. Ajá. Pero Tiago, no, no es Tiago, es Iago. Iago le dice a Otelo, no, no la puedes envenenar, la tienes que estrangular. Porque Propias manos. con tus propias manos. Y claro que el motivo de Iago es que todo el mundo sepa que Otelo la mató y que no quede duda. Pero creo que lo convence por el lado de que envenenar es para mujeres y tú no eres una mujer, eres un hombre, entonces tienes que estrangularla. Claro, por fuerza. ¿Qué tal, Sí, verdad? ¿Cómo cambian los puntos de vista y los valores en la historia? sí. ¿Y qué otros famosos envenenamientos hay? Tenemos Mm, desde luego a Romeo y Julieta. claro, Julieta toma esta pócima para simular su muerte y Romeo se la cree, ¿no? exacto. Y, y luego Romeo toma un veneno verdadero, ¿no? ¿O qué pasa? No. Sí, tomó un veneno verdadero para unirse a ella en la muerte. Entonces ella despierta del letargo del veneno anterior. ¿Qué hace? ¿Se suicida también Se suicida, al ver que se Romeo apuñala, está muerto? se apuñala a ella misma. Sí, qué cosas. Bueno, unos dramones ahí, Sí, verdaderamente shakespearianos, ¿no? La tragedia griega. Y todo es el veneno. En, el vi veneno. una serie hace poco, Los Medici, The Medici, Mm, Masters of Florence. Y parte de la historia gira en torno al envenenamiento del del padre que se llamaba, no era Lorenzo, el padre de Lorenzo, que se dice que lo envenenan eh, untando las uvas de su viñedo que él cultivaba personalmente, e iba todas las mañanas a ver cómo iban sus uvas, probaba una o dos, y el autor del envenenamiento, pues, los personajes malvados, motivos políticos, le unta este veneno muy potente, supongo que era cicuta, no sé, a las uvas, y pues le muere inmediatamente.
Y bueno, Los Borgia y los Medici eran dos familias de la época o eran la misma familia o... pues no sé cuál es primero y cuál es después, pero yo supongo que los Borgia vienen después de los Medici, ¿no? Ajá. O sea, los dos son, los dos giran en torno al papado. No sé si hubo un Papa Medici, No sé si hubo un Papa Medici, yo creo que sí, pero Papas Borgia sí probablemente hubo. no muy cercano a los Medici, que volvemos ahí con el tema de el envenenamiento y la medicina. Los Medici son los médicos que hacen su fortuna a partir de la medicina. Y luego, pues, creo que después vienen los Borgia, que esos son españoles. Papa Mm, Borgia es papa español y creo que de él desciende Francisco de Borja. ¿quién Francisco de es? Borja. El santo viene de esa familia, que en España es Borja y en Italia es Borgia. Mm. ¿Y quién era él? ¿Quién es ese santo? San Francisco de Borja es uno de los santos jesuitas más prominentes de la época inicial de los jesuitas de tiempos de San Ignacio. Ujú. Borja está emparentado con los Trastámara o pertenece a la corte de los Trastámara, de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Y es un noble que deja toda su fortuna para unirse a la religión, se vuelve religioso. Después de enviudar, se consagra a la religión y se hace santo Francisco de Borja. Pero sí creo que es después de los Medici. En todo caso, ambos son en el Renacimiento europeo. Sí, y hay una envenenadora muy famosa que se llamaba Lucrecia Borgia, de la Hermana de familia de los Lorenzo, Borgia. ¿sí? No, no lo sé. ¿Era hermana Lucrecia de Borgia, Lorenzo? hermana de Lorenzo, y en el cuadro este famoso de Botticelli, que es el nacimiento de la primavera, ella Claro. es el modelo. ¿En Lucrecia serio? Borgia, sí, una mujer extraordinariamente bella. Botticelli la pintó ahí en ese cuadro. Y Entonces envenenadora, era además. envenenadora, entre más Sí, hermosas, más sí, peligrosas. ella era la que procuraba los venenos para los Borgia, y así es como, o sea, si tú ibas a comer a casa de los Borgia, era peligroso porque seguramente te estaban invitando para algo, tenían algún objetivo siempre y quizás envenenarte era el objetivo de la noche, y Ajá, Lucrecia era posiblemente la que había conseguido o fabricado el veneno. el brebaje. El Sí, brebaje. Yo entonces, no sabía que ella era la misma que sale de la ostra sí, en la pintura de Botticelli. nacimiento de la primavera. Sí. Y en la famosa novela de Mario Puzo, The Family, la familia, este, está la primera escena del libro, es el Papa Borgia sentado frente al lecho de Lorenzo y Lucrecia, si no me equivoco, que ya los ha casado, los hermanos, para que el poder no escape al círculo más íntimo de la familia.
está sentado frente al lecho, supervisando que el matrimonio se consume. ¿Y se casaron? ¿Eran hermanos y se casaron? Eran hermanos, sí, eran hermanos y eran Wow. esposos. No, bueno, unos delirios del poder gigantescos. Sí, Ya no podía permitir que el papado se escapara de la familia. Es el Mario Puzo el que escribió The Godfather, Padrino. sí. Digo, papas envenenados también debe haber varios, ¿no? Sin duda, y tenían su probador de alimentos, tenían ahí un esclavo Sí. que lo invitaban a comer y bueno, se iba feliz porque lo tenían a, a pan y agua, lo invitaban a una comida del Papa, que partiera los alimentos. Si sobrevivía, pues ya se los comía el Papa. O también cambiaban copas. Al brindar, Ujú. dame tu copa, yo te doy la mía, a ver si te la tomas, ¿no? Sí. Dicen que Juan Pablo primero, digo, hay una hipótesis que pudo haber sido envenenado, porque fue un papa que duró muy poco tiempo, ¿no? Y tenía una agenda muy radical. Sí, su papado duró pues, semanas o meses, ¿no? Ujú. Y sí se dice que fue asesinado, probablemente envenenado, Pues porque estuvo pues, raro, ¿no? esas cosas quedan ahí dentro del Vaticano y no sale nada a la luz, No, probablemente eso estuvo siglos más tarde. sospechoso. Justamente en la película de Francis Ford Coppola basado en el libro de Mario Puzo, hay una escena donde lo asesinan a ese papa. Mm, Aunque no lo envenenan, es otro método. Pero digo, quién sabe. Y quién más, Ney. Yo creo que podemos seguir el catálogo de envenenamientos casi ad infinitum. sí, Mozart es otro que se sospecha que fue envenenado. No se sabe. celos profesionales, Pues sí, sobre todo en Salieri claro, Salieri era el jefe de músicos, ¿no? En la corte vienesa. Y, y de repente llega Mozart, que es un prodigio impresionante y no hay manera de competir contra él. Es imposible. Ujú. Y Salieri pues queda disminuido en su posición y le dan tantos celos que dicen que lo envenenó. Pero quién sabe. No se sabe No, y si non è vero, è ben trovato. ¿qué Si no es significa cierto, eso? está bien cantado. Ah, sí. Sí, Este, digo, es... o sea, motivos tenía Salieri, ¿no? Pero es imposible saber. Y Pushkin tiene una obra de teatro que se llama Mozart y Salieri, en la que esa hipótesis está ahí, aparece. Y más adelante de esa obra de teatro, que por cierto fue la única que pusieron en escena de las que escribió Pushkin durante la vida de Pushkin. Y luego Milos Forman tiene la película de Amadeus, que es muy buena y también juega sí, con esa idea, ¿no? En Rusia, yo creo que también es tierra de envenenamientos, ¿no? ¿cómo no? Muy famoso el de Rasputín, el monje Rasputín, que no lo podían envenenar porque ya se había inmunizado.
había tomado pequeñas dosis de veneno durante años y ya no le hacía nada. Tomaba dosis homeopáticas de algún veneno famoso en la corte rusa, además de ser un hombre muy fuerte, dote y robusto, y entonces lo envenenan y no logran que se muera, pero sí le hacen daño y lo odiaban los nobles de la corte. Y finalmente muere, pero cuando va huyendo, un páramo ahí afuera del Palacio Real o algo así, matan a balazos. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Unos nobles lo invitan a cenar porque ya tenía demasiado poder sobre la familia real, ¿no? Sobre todo sobre la zarina. la zarina. Sí. Y ya estaban en guerra, ¿no? Ya era la Primera Guerra Mundial. Creo que ya era la época de la guerra. Sí. Sí, Y porque la revolución es 1917. 17. La guerra empieza en 1914 y la Ujú. situación está crítica en Rusia y los zares están bajo el poder de este personaje extraño y oportunista, ¿no? Nefasto, sí, horrible. Mm. Y lo invitan a cenar y se toma el veneno y dice, bueno, ya, me siento mal, me voy a mi casa. Y cuando ven que se les va a escapar, salen detrás de él y lo matan a balazos, ¿no? Lo rematan, Tío, sí. feo, claro. Sí, exactamente. Y bueno, se dice que algunos de los enemigos de Putin, por lo menos uno, leí hace algunos años la crónica de un opositor al régimen que se dice que murió envenenado, ¿no? Sí, en la cárcel, ¿no? En la cárcel, en la cárcel. Aparte de encarcelarlo, lo envenenaron. Sí, no se andan con juegos No, estos. A la hora del poder, la gente es, la gente es capaz de cometer las peores atrocidades. O sea, de conseguir el sí, poder. Realmente son adictos al poder. Que uno nunca sabe, uno no sabe qué tanto la adicción al poder puede gobernar, corromper, como dice el clásico, a una persona. Pero ciertamente son capaces de envenenar y asesinar y traicionar y hacer muchas trastadas de la peor estirpe, por tal de mantenerse en el poder. ¿tú crees que es diferente la adicción al poder que la adicción al dinero? ¿Crees que son... Pues yo creo que hay cuatro ahí, y depende, cuatro adicciones que son comunes a todos los humanos, en distintos grados y en distintas proporciones. Y yo no encuentro otra, es como los, eh, los siete pecados capitales, ¿no? Yo creo que las cuatro adicciones que motivan a las personas, las ambiciones de la gente, son el poder y el dinero, por un lado, y la fama y el placer, por el otro. Y yo no encuentro más. Desde luego el placer entendido de mí de diferentes maneras. El placer por el conocimiento, el placer del amor, el placer de la comida, el placer de los viajes, el placer del sexo, el placer de X. Distintas personas experimentan el placer de distinto modo y el poder de distinto modo. Desde el poder local en la familia, las rivalidades entre primos y tíos y hermanos, ¿verdad? En un pequeño círculo, hasta el gran poder que se disputa en un papado o en las elecciones de los Estados Unidos de México. Pero yo no veo más motivaciones que esas cuatro. Dinero, poder, placer y, y fama. La fama también entre los artistas es
pues enloquece. En el caso de Salieri y Mozart, ¿no? Ahí es la fama. Pero el grado en que se combinan con las distintas personas, pues varía. Pero yo no encuentro más motivaciones, para el bien y para el mal, que esas cuatro. ¿Tú qué piensas? Sí, tiene sentido. Y es el miedo de perder una de esas cosas y la ambición de tenerla, ¿no? Esas son las motivaciones. Y Exactamente. justamente eso es lo que lleva, una combinación de esas cuatro cosas es lo que lleva a alguien a envenenar a alguien más. Tiene que serlo, Claro. ¿no? Muy interesante la combinación de miedo a perderlo o la ambición de ganarlo. Sí, Sí, y eso no, esa condición humana realmente no cambia a través de los siglos. Yo creo que siguen siendo las mismas cuatro motivaciones, pues desde que hay civilización. sí, yo también. Yo, o sea, creo que hay progreso científico, tecnológico también, pero moral no creo que haya. Yo creo que estamos bas- Sí hay las Ajá. grandes religiones han civilizado en algo, por lo menos, al género humano, pero, pero los pecados capitales y las ambiciones del ser humano ahí están y no van a cambiar. Sí, de acuerdo. Sí hay progreso, pero yo creo que no somos redimibles de esas cuatro motivaciones. O sea, han estado ahí hace 5.000 años y van a estar aquí 5.000 años en el futuro y es lo que nos mueve. Ujú. Sí, sí, y es lo que lleva a una persona a envenenar a otra Sí, para por quedarse con su dinero, para quedarse con su poder, por celos su fama, o por la fama. la fama o por miedo a perder aquello que te procura placer, ¿no? Tus Ujú. comodidades materiales. Antes de perderlas, envenenas a alguien más o te envenenas a ti mismo, ¿no? O te envenenas en el caso del suicidio. Sí, Sí. ¿Y qué otros grandes envenenamientos famosos ha habido en la historia, Alex? pues muchísimos, ¿no? Desde Blancanieves, Ah, Blancanieves, que, claro, con la manzana. claro, Blancanieves es la manzana. Yo volví a leer la versión de los Grimm, que es más violenta que la de Disney. Y, y justamente la reina le pide al asesino de Blancanieves que le saque el corazón y los pulmones y se los traiga para comérselos. Ah, Pero el caray. asesino, sí, sí, pero el asesino no lo puede hacer porque pues está demasiado fuerte hacer eso y la deja ir y entonces llega con los enanos, le lleva a la reina un corazón y unos pulmones de un animal y la reina obviamente a través de su espejo se da cuenta que ella sigue viva y le lleva la manzana envenenada. Ah, oye, qué historia tan truculenta. Sí, la manzana envenenada que yo creo que, o sea, ¿por qué una manzana, no? O sea, tiene que ver con el árbol del jardín del Edén, que en el texto no dice que es una manzana, pero como que en la imaginación popular pensamos que es una manzana, y en los cuadros, en el arte y todo, suele ser una manzana, ese fruto del árbol prohibido en el jardín del Edén, Exactamente. y está Sí, que envenenada. el tema de la manzana envenenada surge nuevamente en el caso de Turing, ¿no? De Alan Ah, Turing. claro. Él Alan también fue Turing envenenado, fue ¿verdad? envenenado con una
pero es suicidio en su caso. Él se come una manzana que es la misma manzana mordida que es el logo de Apple, de la compañía Apple. Pero por qué comía una manzana envenenada? ¿Él la envenenó? ¿Él mismo envenenó la manzana? No recuerdo con, 5, 2, 8, 1, 1, con 0, 9, 4, 2, 0, 9. perdón, con célula. Él se envenena, se suicida con veneno porque en su tiempo, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Alan Turing fue un matemático que desarrolló la ciencia de la computación enormemente y en la Segunda Guerra Mundial trabajaba descifrando códigos, ¿no? De guerra Exactamente, él para los descifró ingleses. el código Enigma de los alemanes en esta localidad de Inglaterra que se llama Dorchester. Tenían un sitio especial y ahí trabajaba con un grupo de científicos. Él era indiscutiblemente el líder intelectual de este grupo y especializados en criptografía para descifrar el código Enigma que usaba los militares alemanes durante la guerra y logran quebrar el código. Pero Turing era homosexual y en ese tiempo seguía siendo un crimen en Inglaterra la homosexualidad. The British Vice. British Vice. Y aunque estaba casado y todo, tenía un amante masculino y se le echa encima el establishment, sus colegas y la ley, ya no me acuerdo, whatever, se le echan encima y lo condenan y él se suicida en una manzana envenenada. Si no me equivoco, no me hagas mucho caso, pero por ahí va la historia. Y entonces la manzana de Apple es un tributo al genio de Turing y a su muerte. Claro, y también es una referencia a la manzana, o sea, digo, quiera Apple o no, creo que es una referencia a la manzana del jardín del Edén, ¿no? O La sea, bíblica, sí. La sí, manzana. es una referencia bíblica y todo lo que eso implica, ¿no? Que dice Dios a Adán y a Eva, no coman de esa manzana porque serán como dioses. Y entonces van y comen de ese árbol. ¿Sí? ¿Qué es ese árbol? ¿Qué es esa manzana? ¿Qué representa? Porque hay muchas interpretaciones. El conocimiento, la ciencia, la independencia, la libertad, la conciencia, la autonomía. Muchos Pues lo en el texto identifican con la dice, ciencia. sí, dice el conocimiento del bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal. O sea, la conciencia moral. Creo que sí, no lo sé. Inmediatamente después de que lo comen, se dan cuenta de que están desnudos y se avergüenzan. Antes no les pasa eso por la cabeza. Sí, se cubren. Ah, Y así es como Dios se da cuenta de que lo comieron. Porque los ve y les dice por qué se esconden. Ah, comieron ese fruto, ¿verdad? Y ya confiesan y los expulsa del jardín. están con el sudor de su frente, fuera de aquí. Exactamente. Qué Sí. extraordinario relato eso, ¿verdad? Que ha durado Sí. miles de años. Y es muy, muy condensado. O sea, es una página. Y una vez que los expulsan, tienen hijos. Y tienen a Caín y a Abel. Y a ver, Y Caín, llevado por eso que decíamos antes, la fama, el poder y esas motivaciones, asesina a su los celos, hermano Abel.
los celos, asesina a su hermano Abel. No lo envenena, pero le pega así con un objeto. No sé si es una piedra o una quijada de burro. Quijada de burro. Es una Oye, quijada de pero burro y lo entonces mata. la manzana bíblica es una forma de envenenamiento. Sí, O sí, sea, te envenenas al tener conciencia del bien y el mal, porque adquieres la responsabilidad moral de la elección, de la decisión, de la libertad. sí, te envenena en cierto sentido, ¿no? Te Te... envenenas, sí, desde el punto de vista de Dios, que creó inicialmente a una criatura sin conciencia, y de repente cobramos conciencia y distinguimos el bien y el mal, ¿no? Sí, y eso es un modo de corrupción. O sea, no sé. O sea, sí ese fruto corrompe a la humanidad, pero también le da la posibilidad de curarse, ¿no? De redimirse. Porque, porque el estado en el que se encuentran en el jardín del Edén es medio infantil, ¿no? O sea, Animalesco. medio animalesco, medio infantil. O sea, creo que el plan era justamente que cayeran para después elevarse más alto todavía. Por sus propios medios, por su propia elección y libertad, ¿no? Sí, 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 al menos en el judeocristianismo así es. No estoy seguro que otras religiones planteen ese dilema. No sé cómo maneje el Islam ni el budismo, pero con el judeocristianismo tenemos para rato. sí. Pues yo tampoco sé cómo lo explican otras tradiciones, pero tiene que haber una explicación al hecho de que parece que aquí las cosas no, hay algo mal aquí, ¿no? Desde el hecho de que morimos, a por qué morimos. Entonces, hay como algo, pues la entropía, ¿no? Hay algo ahí que tiende a la disolución y al Homeostasis. deterioro. Pues por qué, ¿no? Necesita una explicación espiritual. Sí, tiene que haber una explicación espiritual, justamente. Pues Ney, yo creo que podemos seguir platicando de esto una hora más, Infinitamente. pero no es la intención esta mañana. Ajá. Eh, Te invito a retomar la plática bajo otra temática, otra letra del abecedario, y este episodio lo podemos dar por terminado, pero te agradezco mucho tu tiempo y tu conversación esta mañana. No, ha sido un placer, Alex. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues sí,